¿Qué tal a todos? Un cordial saludo. Bienvenidos a este subcanal, La Verdad Ahora. He venido hablando de mis experiencias y sobre todo de que les había comentado que finalmente decidí matricularme en la congregación a la que asistía cerca de mi trabajo, a pesar de que esto no les pareció a algunos de los hermanos con los que yo me empecé a reunir, de la congregación que está cerca de mi casa. Finalmente yo tomé esa decisión, ya que para sentir un ambiente más cálido, más agradable me lo pareció esa congregación, pero sobre todo por la cercanía con el trabajo. Les comentaba de este anciano que me dio su apoyo desde que yo llegué a la congregación y se me hizo agradable el ambiente. Empecé a tener algunas amistades, más comunicación con los hermanos de la congregación, pero sin embargo hay un punto que me parece que también es importante resaltarlo, porque la situación que se suscitó en este aspecto ya no fue algo de envidias así como tal, porque yo de todos modos yo apenas empezaba a dar mis primeros pasos dentro de la organización. Yo apenas era matriculada, pero sin embargo algún obstáculo, una piedra de tropiezo que yo pude percibir es algo que no lo he notado en otros canales. Al menos no lo he visto que hablen de ese tema, y es algo muy recurrente que sucede también dentro de las congregaciones, independientemente de también la edad. Aunque sean personas relativamente mayores, también pueden enfrentarse a eso, pero sobre todo los que llegamos como jóvenes, es esto que se da en la congregación, que es el flirteo. Porque yo, cuando empecé a progresar, como les dije, me matriculé, habían dos precursoras que comenzaron a flirtear conmigo. A mí en lo particular me gustaba una de ellas, y siento que eso fue lo que a lo mejor al principio me tambaleó un poco, porque ya no eran los problemas que surgían allá de que no me apoyaban, o de que este anciano que les comentaba de la otra congregación no le gustó mi cambio o la posibilidad de yo progresar en otro lado, porque también es algo que se ve muy común en las congregaciones, que se adueñan, ¿no? Como veníamos diciendo, se adueñan del tiempo de las personas, y es todo lo que se ve dentro de la congregación. Y yo les digo que yo me sentí atraído hacia esta chica, pero hay muchas situaciones, ¿no? Que, como les digo, también se perciben dentro de la congregación, y hay varios casos, ¿no? También se ve ahí la discriminación y todo eso, porque como yo les mencionaba, que en la congregación anterior a mí no me tomaban en cuenta para convivios, a pesar de que me veían que me empezaba a relacionar. Y aquí esta chica que me interesaba, y que por lo que yo veía que yo también le gustaba, ella me invitó a un convivio. Entonces yo empecé a sentir familiaridad con los hermanos, y me la pasé a gusto, pero yo sentía que ella sí tenía un interés hacia mí, al igual que yo. Y empezamos nos saludábamos, pero nunca llegamos a entablar una conversación más allá, porque eso es algo muy recurrente que sucede. Porque en la congregación anterior, donde yo les comento que empecé a estudiar, había una hermana mayor que se me acercó, y en una plática me dijo que si yo, para que yo pudiera tener un noviazgo dentro de la congregación de los Testigos de Jehová, yo tenía que tener 10 años de experiencia, ¿sí? ¿No? Como publicador, como bautizado. Entonces a mí pues sí me pareció absurdo, a pesar de que yo era nuevo, pues no, o sea, pero ya después yo entendí que era en ese aspecto, ¿no? Porque empezaban a ver ahí otras chicas que pues de alguna forma yo se les hacía agradable, y todo eso, ¿no? Que se presenta ahora sí que entre los jóvenes. Entonces ella tenía dos hijas solteras. Ya después yo me enteré más adelante que yo le gustaba a una de sus hijas, y ella me lo dijo así, yo creo pensando en que yo me pudiera fijar en otra persona, no sé, en realidad. Pero sí me pareció incómodo, porque pues yo no tenía tanto tiempo de reunirme, que por cierto más adelante yo me di cuenta, porque como su esposo era anciano, le tocó una asignación, y él indicó que en cierta fecha él no era testigo de Jehová. Entonces yo, cuando le pregunté a ella que en qué año se habían casado, yo le comenté, pero entonces, ¿por qué su esposo dice que en ese año que ustedes se casaron,
o más bien en la fecha que él comenta, que me parece que dijo que en el 91 él todavía no servía a Jehová, pero ellos se casaron muchos años antes. Entonces cuando yo me di cuenta de eso dije, pero ¿por qué su esposo no servía a Jehová si ustedes ya eran un matrimonio? Y me dijo, no, es que él viajaba mucho, pero no, lo que pasa es que es como les digo, ellos son, cuelan el mosquito y engüellan el camello. Ahora sí, como dicen Mateo 23:1, ¿no? Acerca de los escribas y fariseos, que se han sentado en la cátedra de Moisés, pero dicen, eh, hagan lo que dicen, más no imiten su conducta. Entonces así vemos lo mismo aquí, ¿no? Pero como varios dicen aquí, peor por los principios que ya hay y porque son espantados de ciertas cosas cuando en realidad muchos de ellos llevan dobles vidas. Ellos sí quieren que nosotros obedezcamos, pero ellos no quieren obedecer. Entonces son ciertas situaciones que uno va viendo a través del tiempo y de congregarnos, ¿no? Dentro de los testigos de Jehová. Y sí son situaciones que yo empecé a percibir. Dije, ¿por qué estas situaciones, no? Porque uno pensaba, porque de hecho, así me lo comentó mi mamá, que yo les comenté que yo quería tomar un curso con los testigos de Jehová en mi adolescencia. Y ella me dijo, pues si tú más adelante quieres estar ahí con los testigos de Jehová en su congregación, me dijo, yo por lo que he oído, te tendrías que casar con una testigo de Jehová. Entonces vean cómo va el adoctrinamiento, ¿no? Porque yo sí hay estudios psicológicos, yo he oído, que dicen que mientras más afín seamos a la pareja, mejor, es decir, las mismas creencias religiosas, quizá la misma profesión, los mismos pasatiempos, aunque es relativo, ¿no? Porque finalmente siempre va a haber envidias y problemas incluso hasta en los matrimonios, pero sí hay esa situación de que pueden ser más, tener cosas más en común, sean más afines a lo que les gusta y se puedan llevar mejor. Yo no estoy en contra de eso, sino simplemente es que uno se enamore realmente de esa persona y podamos compaginar en varias cosas, llevarnos bien. Esa es toda la situación. Y digo que yo les digo que yo me sentí atraído hacia esa chica. Y sí, por lo que nosotros, yo la veía o ella me veía, como que empecé a tener cierta conectividad con ella. Y pues finalmente yo en una asamblea de mayo del 2009, yo decidí expresarle lo que yo sentía. Pero ella no, como que vi que cambió mucho a su manera de cómo ella me veía o eso, como que se sintió sorprendida, hasta como ofendida. Y eso que en ningún momento yo le falté el respeto, sino simplemente porque yo sentí esa conectividad, que de hecho algunas de sus primas, de sus familiares, se daban cuenta de esa conectividad. Entonces ella sí me mostró una actitud muy despectiva hacia mí, me hizo sentir mal. Entonces yo me sentí desanimado y siento que en ese momento sí como que me ladié, como que me tambaleé y mermó mi gozo un poco, pero yo ahora sí como les dije, había visto ya cosas que no me parecían, pero yo seguía siempre tratándole de ver lo positivo a mi inclinación espiritual que yo venía manifestando. Entonces yo pensé, dije, bueno, ya pasó toda esta situación, porque eso les digo que fue a finales de mayo esa asamblea de circuito en el 2009 y al mes siguiente yo hice todo lo posible por hacerme publicador. Entonces el anciano que les digo que yo ya estaba matriculado, el anciano que les comento del coordinador, él me apoyaba y sí, me dijo, me hicieron las preguntas y el 28 de junio del 2009 me aprobaron para publicador no bautizado. Entonces luego yo no solamente esa vez informé una hora ya que ya era fin de mes, pero luego entregué mi informe a principios de mes y luego dieron mi anuncio de publicador no bautizado y al final de la reunión detecté como que la familia de esta chica se quedaron muy sorprendidos porque no pensaban que a pesar de esa situación que se presentó, yo me sintiera así, ¿no? Me sintiera con ganas de seguir adelante porque sí son golpes fuertes que de hecho en esa asamblea que les comento, su papá de esta chica, que también por cierto era anciano, más adelante quedó removido, él nos vio feo a mi familia y a mí, pero pues mi familia no sabía qué pasaba hasta que yo les expliqué y él de hecho cuando ya regresamos a la reunión de entre semana, después de la asamblea él habló conmigo, pero se escondió. Yo salí del salón y se salió atrás de mí y me abordó, pero se escondió del coordinador, del que les digo que me apoyaba porque sabía que iban a decir, no, pues no lo desanimen,
él apenas está dando sus primeros pasos, está progresando. Pero les digo que yo no me desanimé, al contrario, traté de tener ese impulso. Al principio sí me ladía, como les digo, me sentí como confundido, pero ya después recobré ese ánimo rápido, a pesar de, como les menciono, de tantas cosas que yo ya había visto y vivido ahí, a pesar de mi corto tiempo en la estancia durante en la organización, no me sentí así tan mal como para no seguir progresando. Al contrario, dije, me va a servir de distraerme. A mí me interesaban los asuntos espirituales mucho en ese tiempo. Así es que, como les comento, me nombraron un publicador no bautizado, pero sí yo empecé a sentir así como una incomodidad con la familia, porque les digo que se sorprendieron de que me habían aprobado como publicador no bautizado. Y él le digo que habló conmigo, pero se escondió del otro anciano para que no les dijera, no, pues, o incluso los platicaran con ellos y a la muchacha la pudieron remover de su puesto de precursora y a él de anciano, que más adelante lo removieron. Hubo varias situaciones en su familia y tuvo que ser removido. Y yo les digo que empecé a sentir ese, como les platicaba al principio, ¿no? Del primer video, que sentimos ese agobio, ese cansancio mental, físico y emocional. Entonces, con estas situaciones que yo veía de su actitud de su familia que cambió hacia mí, me empecé a sentir incómodo y se me hacía cansado ya el traslado de ir los fines de semana. Se me hacía muy, ya muy tedioso. Y pues sí, finalmente yo 2 meses después decidí, hablé con el anciano que me animó, aunque no le pareció. Le dije que yo ya iba a reunirme en la congregación que me quedaba más cerca para no tener que trasladarme, pero sí, esa situación que surgió, siento que sí me afectó en ese aspecto, aunque yo trate de seguir adelante, pero les digo que muchas veces siempre exhortan, ¿no?, a tener un ojo espiritual, pero muchas chicas, incluso precursoras, son muy materialistas. A mí no me gusta generalizar, pero sí hay muchas que son muy materialistas y muchas veces ni siquiera les importa que la persona tenga inclinación espiritual, sino les importa que tengan dinero, a lo mejor que sean muy guapos, o en el caso de los hombres, que las muchachas sean de buena familia económicamente, sean guapas, casi van tras lo banal, no como siempre se habla de que según tienen metas espirituales, y eso hay quienes sí las tienen, porque yo también conocí publicadores así, pero la mayoría de los casos buscan eso, buscan la solvencia económica. Y no quiero decir que eso esté mal, sino como lo plantean, ¿no? Que supuestamente es un ojo sencillo o vivir como Jesucristo dijo, pero no es así, porque les digo que yo tengo un conocido de allá, es un hermano también, él es de Benín, pero trabaja en Nigeria. Entonces él lo han discriminado, me ha platicado que lo han discriminado porque le dicen que él no puede tomar una esposa nigeriana testigo porque él no es de ese país, pero como yo digo, si él fuera un empresario, tuviera negocios, yo estoy seguro que le dieran en matrimonio a alguna chica de ahí. Entonces son cosas que uno va viendo que se manejan muy diferente y ahora sí, como popularmente se dice, en todos lados se cuecen habas, aunque sea un país africano o de Asia o de donde sea, siempre hay algo que tiene que ver. Entonces les digo que esa fue mi situación y la experiencia que yo pasé. Yo atravesé todo eso y va uno viendo la hipocresía, ¿no? Como lo que les comenté de esta hermana que me decía como que yo tenía que progresar y esperarme tanto tiempo cuando ella sí se casó con su esposo cuando él no era testigo. Entonces vamos viendo la doble moral, todo eso que realmente está totalmente opuesto al modelo cristiano. Y son varias cosas que uno va viendo y les digo que yo me regresé a la congregación donde yo inicié mi estudio. Ya no estaba el testigo que me dirigía al estudio, así es que yo ya tomaba el curso con otra persona que también él me explicaba, me disipaba mis dudas, y a pesar de todo eso yo sentí como una paz y una tranquilidad de haber dejado esa situación incómoda, porque también eso es el adoctrinamiento, ¿no? Le dicen a alguien, no, no te cambies de congregación porque a donde vayas va a ser lo mismo. Quizás sí va a haber problemas, pero sí como que uno se orea, se distrae, ¿no? Se libera de esa tensión que se vive ya en una congregación en específico. Y pues sí, también obviamente de este lado yo regresé y les digo que una de las piedras de tropiezo que tuve fue este anciano que les comentaba yo anteriormente, y más adelante les voy a platicar que surgió, porque igual también se presentaron situaciones
de problemas juveniles. También ya cuando yo a mi regreso, porque ahora sí ya me integraban más, es lo que les comentaba, como ya era publicador, y empezaba yo a convivir más con las personas, pero todo esto que les platico sí se me hace interesante tocar este punto del flirteo, porque también con mi familia pasaron experiencias desagradables que más adelante pues sí obviamente me gustaría platicarles a ustedes y que ustedes vayan viendo que si pasaron alguna experiencia así como la que yo estoy contando, pues son cosas que realmente se viven, porque no nada más se habla de la corrupción que hay como tal. Como yo decía, una persona que tiene principios bíblicos, valores morales, no puede quedarse en esa organización y mucho menos pertenecer al cuerpo de ancianos. Muchas cosas que se ven que yo, como les digo, más adelante les voy a platicar cómo fue mi nombramiento y lo que yo empecé ya a ver como siervo ministerial, pero hasta este momento pues yo era un publicador no bautizado y les empecé a ver detalles a nivel juvenil, porque muchas veces luego no se distingue, como ellos dicen que se debería distinguir, como ellos lo llaman, ¿no? El pueblo de Dios, pero muchas veces no es así. A veces cuando ellos ya están fuera de la congregación totalmente, cambia la personalidad de la gente, de los testigos. Y ya en grupos pueden hasta ser incluso más tener actitudes más desagradables o groseras que las personas que no son creyentes, porque así la pasábamos, íbamos al parque y había situaciones muy difíciles que realmente uno volteaba para otro, decían ellos que no son testigos de Jehová, se llevan mejor. Y son situaciones que uno se va dando cuenta, pero más adelante les voy a platicar más de mis experiencias, porque sí creo que es un aspecto importante resaltar esta situación de las envidias que se presentan cuando alguien está noviando con alguien o cuando alguien ya se casó con alguien. No solamente se da la envidia a nivel de privilegios dentro de la congregación o de roces como tal de personalidades, sino también se dan celos, contiendas y envidias por tratar a cierto hermano o tratar a cierta hermana. Empieza a haber celos, empieza a haber todo eso. Igual incluso en las reuniones sociales hay mucha competencia, no se refleja el cristianismo que ellos siempre dicen tener. La realidad es muy diferente y como les digo, estas experiencias pues fueron las que a mí me acontecieron y espero que se puedan beneficiar de todo lo que yo ahorita estoy platicando. Y les mando un cordial saludo a aquellos que me empiezan a apoyar. Con cariño quiero hacer estos videos para que también ustedes tengan conocimiento de lo que yo viví dentro de la organización de los Testigos de Jehová. Y bueno, un cordial saludo y este es el video en esta ocasión.